10 mujeres han sido asesinadas por feminicidas en Colombia en lo que va del 2023. Los casos van desde historias como la de María Camila Plazas, de 10 años, que falleció tras defenderse de una violación, hasta la DJ Valentina Tres Palacios, torturada y asesinada por su pareja, el estadounidense John Paulos. Los llamados crecen para que sea declarada una emergencia por violencia de género en el país, mientras en la conversación diaria aún se impone responsabilizar a las que perdieron su vida. La culpa es del machismo y sobre eso vamos a conversar con Yamile Roncancio. Ella es abogada y directora de la Fundación de Feminicidios Colombia. Yamile, gracias, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Vamos a comenzar hablando del discurso que se maneja. El sensacionalismo y la revictimización son prácticamente la regla tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales. Así que vamos a empezar con el caso que más suena en este momento en Colombia, que hay que decirlo, está en las portadas por una madre muy valiente que se ha puesto a riesgo propio para dar declaraciones. Valentina Tres Palacios fue asesinada por un novio extranjero, pero ahora resulta que la culpa es de ella. ¿Por qué ese es el discurso que domina la discusión? Bueno, porque es el que más atrae tráfico en las páginas de información, ¿no? A la gente en Colombia la mueve sobre todo el morbo, saber qué era lo que pasaba específicamente con la vida de ella, y porque además, como hay un marcado uso de la palabra celos en los feminicidios, cuando hay celos, la pregunta es, ¿qué hizo ella para generar los celos? Entonces empieza esta búsqueda exhaustiva de cuántos novios tuvo, cómo eran los novios, es decir, buscar alguna justificación para el feminicida. Así la prensa no piense que esa va a ser, pues digamos, la finalidad. Sí se va generando, y además porque entre más historias salgan de ahí, pues más tráfico de información va a tener, a riesgo pues de las víctimas, aunque ella no esté, pues merece respeto su memoria. Fíjese que ayer leía un artículo de un medio internacional que contaba cómo John Paulos le enviaba dinero con regularidad y se pudo hacer cirugías, y entonces, claro, aumentó su belleza con el paso del tiempo, y bueno, todo esto se volvió un espectáculo en vez del discurso que solamente tendría que pertenecerle a la víctima. Y además, Yamile, este caso corre peligro de quedar en la impunidad. Un ejemplo más de un sistema judicial que usted conoce muy bien, que no está preparado para atender la violencia de género, que no entiende el feminicidio y que además es ineficiente. Podríamos quedarnos sin caso por el simple hecho de que no hay traductores que puedan tratar adecuadamente las audiencias. Sí, es un asunto aterrador porque además creo que nos toma por sorpresa o le tomó al sistema por sorpresa este caso. Eso no es habitual en Colombia, no es habitual que el feminicida tenga otro idioma. Y bueno, ayer se empezó a solventar de mejor manera, pero fíjate que el tema de la traducción también es una muestra de la misoginia. Yo ayer estaba viendo la audiencia y el traductor estaba cometiendo errores constantes, pero ahí no hubo memes en contra del traductor, en cambio en contra de la mujer que había sido traductora sí, y el sistema judicial lo ve es simplemente como un caso emblemático en el que no hay mucho cuidado porque reaccionan muy rápido y se cometen errores procedimentales. Lo que han venido advirtiendo los abogados penalistas y nosotras es que puede haber una nulidad posterior dentro del proceso que haría tambalear, pues digamos, al menos este inicio, pero yo espero que haya una sentencia pronto y espero también de él un poco de sensatez con el paso de los días para llevarlo a aceptar cargos, aunque es un poco difícil. Mire, es una tristeza que pese al histórico caso de Rosa Celis, que nos trajo a Colombia la ley contra el feminicidio y las medidas contra el feminicidio, aún haya tantos vacíos en los temas de género. Y eso me lleva a hablarle del otro caso que suena mucho en Colombia, tristemente por estos días, y es el de María Camila. 10 años de edad, su feminicida entra a su vivienda, intenta violarla, ella se defiende, termina ella muerta y su abuela herida de gravedad y en un hospital. Este tipo acaba de salir de la cárcel, pero el mundo nos sigue diciendo que somos nosotras las que tenemos que cuidarnos, tener miedo, protegernos, prevenir nuestros propios feminicidios y nuestras propias violaciones. En este caso era una niña que estaba en su casa jugando, entonces del feminicida no se habla. Sí, exacto, y aquí es muy curioso que la prensa ahí sí no ha escudriñado en cuál era el caso anterior por el que había sido sancionado y qué fue lo que pasó en el trámite de ese caso y por qué una sentencia tan corta, porque lo que se ha visto era que llevaba muy poco tiempo en la cárcel, es un hombre muy joven, pero además una cosa, lo imputaron como un homicidio.
Es decir, nosotras nos enteramos en la noche y reaccionamos muy rápido contactando a la Fiscalía General, que ya se supone que convocó a una mesa de trabajo. Afortunadamente no aceptó cargos, porque si los hubiera aceptado hubiera sido muy difícil el cambio a feminicidio que se está exigiendo, pero en ese nivel está todavía la Fiscalía. O sea, es evidente que es un feminicidio contra una niña y lo imputaron como un homicidio en la primera medida. Entonces es aterrador y no se le hace seguimiento a los violadores cuando salen de las cárceles, y eso sí es una ausencia muy grave en la legislación colombiana. Además de esta tendencia de mostrar la foto de María Camila en todas partes y del feminicida. Sí, he visto solamente una imagen de él, y esta es una tendencia típica en Colombia que pareciera que la mayoría de medios de comunicación no entiende que en el Código de Infancia y Adolescencia hay una norma específica que les prohíbe hacer eso, ¿no? Pero como estas familias están sumergidas en un asunto, pues, de el proceso judicial, no van a tener el tiempo para empezar a presentar tutelas para que bajen la foto de María Camila, porque quien dispone de la imagen de ella, así ya esté muerta, es su familia, porque era una niña. No obstante, pues los medios lo que hicieron fue mostrar esta foto recurrentemente, como lo que pasó el año pasado con la niña que fue asesinada, la niña de 8 años también. Ahora, ¿por qué cree usted que es necesario que se declare una emergencia basada en género? El año pasado fueron más de 600 feminicidios registrados, de los que se tenga conocimiento en Colombia. ¿Y cree usted que se lo debemos a, por ejemplo, Yaret Pomares, a Angélica Trejo, a Melissa Toro, a Gina Bocanegra, a tantas más que fallecen todos los días? Bueno, realmente nosotras no estamos muy de acuerdo con que sea declarado como una emergencia, porque las emergencias son abordadas como emergencia, como cuando hay un desastre natural, ¿no? Y se toman decisiones muy rápidas que quedan como decisiones rápidas. Esto no es una novedad para nosotras, tú lo sabes, llevamos años hablando de esto. Entonces lo que se necesita es una política pública bien implementada, pero claro, esta tensión social hace que se piensen desde el mejor de los deseos, pues que una emergencia o una alerta soluciona, y lo que se necesita es expertas ayudando al gobierno para tomar las mejores decisiones y empezar pues a mirar el feminicidio como un asunto complejo, sistémico, y no simplemente con capturo, sanciono y se acabó. No, la idea es que no haya feminicidio, y la visión tiene que modificarse allí. Pero todavía ni siquiera se entiende lo que es un feminicidio. Nos queda menos de un minuto y quiero cerrar esta entrevista preguntándole por lo que nos enseñan a las mujeres y lo que les enseñan a los hombres. Las mujeres que crecen teniendo miedo y los hombres con masculinidades tóxicas. Sí, sobre todo con la temeridad. Es decir, desde niños les están diciendo, tú puedes hacer lo que tú quieras, tú puedes absolutamente con todo, y los retos desde niños es poner en riesgo su vida y la de otros. Entonces, desde niños están siendo educados para tomar acciones pues muy accidentadas, temerosas, y bueno, eso se convierte cuando son grandes en hacer lo que ellos consideren que es mejor y lo que es su derecho. Los feminicidas piensan que ese era su derecho, matar a las mujeres.